Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, los desplegamos en titulares. En noticia, Kuwait. El presidente de Venezuela llega a esta nación árabe en su 4ª gira, que lo ha llevado por varios países, a Turquía, Argelia, también a Irán. Analizamos todos estos resultados. En Noticia Colombia, semana crucial para la segunda vuelta presidencial. Según las más recientes encuestas, Gustavo Petro del Pacto Histórico amplía la ventaja al aspirante uribista Rodolfo Hernández. Analizamos este escenario electoral. En Noticia Francia analizamos los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, en las que el partido del presidente Emmanuel Macron está a punto de perder su mayoría, mientras que repunta como segunda fuerza política la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Vamos a profundizar en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Kuwait, a esta nación arribó este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es la 4ª parada de su gira euroasiática para consolidar una política energética mundial. Vamos a verlo. El presidente Nicolás Maduro continúa con su agenda de trabajo internacional y arribó este lunes al país arábigo. Desde Kuwait, la capital, Maduro resaltó la hermandad con los pueblos árabes. Nos han recibido con un gran cariño, un gran aprecio, un aprecio de hermanos. Nosotros amamos a los pueblos árabes, admiramos su cultura, su energía y nos sentimos hermanos de los pueblos árabes. Nos sentimos árabes, así de sencillo. El mandatario hizo énfasis en la importancia estratégica que tiene Venezuela para el mundo y lo bien recibida que es en la intención de impulsar un mundo multipolar. Deben saber, compatriotas, que a Venezuela se le quiere en el mundo, se le aprecia, se le respeta. La batalla que hemos dado, la resistencia de nuestro pueblo es admirada por pueblos y gobernantes del mundo. Es Venezuela, la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, nuestra amada Venezuela. Así de sencillo, nuestra Venezuela amada. Y estamos en combate permanente. Antes de su llegada a esta nación árabe, el presidente venezolano estuvo en Irán, donde se demostró la cooperación y disposición de reforzar las relaciones bilaterales de unidad humanitaria que beneficien a ambas naciones bajo los principios de respeto y soberanía. Ambos países asumen estrategias para neutralizar el boicot estadounidense que ha vulnerado a sus pueblos y llegaron a acuerdos para optimizar la producción y distribución del sector petrolero. Otro de los puntos abordados en Irán es el fortalecimiento del sector energético, el desarrollo de tecnologías sustentables para avanzar en materia de gas y transporte ferroviario. Igualmente, trabajarán en conjunto para producir y exportar alimentos en aras de consolidar la soberanía y seguridad alimentaria. Gira internacional, gira estratégica que analizamos hoy. Comenzando la semana, llegaba el presidente de Venezuela a Kuwait. De esto profundizamos con David Paravicini. Es ingeniero, experto en políticas públicas, energéticas, profesor universitario, diputado de la Asamblea Nacional en la coordinación de la Subcomisión de Petróleo. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. No soy diputado actual, fui diputado en digamos, constituyente en la recordada constituyente. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Profesor, vemos una gira de la que se desprenden distintas acciones y estrategias, además, dependiendo de cada país. Pero hay un hecho transversal, que es lo energético, que es lo petrolero, que es el tema del gas, que además para todas las naciones resulta importante en este momento conocer su apreciación. Pero eso es, digamos, la parte como obvia también de este tema, pero hay una que digamos que es transversal
o que realmente soporta toda esta gira y todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo venezolano durante estos años para que hoy el presidente Nicolás Maduro esté en esta gira. En contraposición a la reunión de la Cumbre de las Américas, que se convirtió como más bien en, digamos, frente a una opción como esta de la búsqueda de la paz, de encontrar y la construcción de un mundo multipolar, de cumplir con esas metas y objetivos que tiene que ver con el ambiente, con el tema del control del ambiente, de la temperatura global, y que están incluidos en esta gira. Por supuesto, la mejora del pueblo venezolano, que ha sufrido durante estos años todas estas condiciones, y muestra también, en mi opinión, la amistad y la alianzas tan sólidas con los países hermanos de la OPEP, que en medio de estas circunstancias, en medio de estas condiciones de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos contra Venezuela, bueno, han recibido a nuestro presidente. Ha habido un espíritu y un clima de colaboración y de cooperación con el pueblo venezolano que yo creo que deberíamos resaltar. En materia energética es obvio sí, que... pero claro, antes de pasar a esto, que además resulta fundamental, no solamente para Venezuela, para cualquier nación del mundo. No es solamente Venezuela que desafía a Estados Unidos al tomar la decisión de viajar y de relacionarse mucho más con otros países, sino los otros países, por ejemplo, Argelia, Turquía, que tienen unas relaciones, en algunos momentos pueden ser complejas, pero mantienen relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Exacto, solo que han tenido la fuerza suficiente desarrolladas en el tiempo por sus pueblos y sus políticas, sobre todo de la defensa de sus soberanías, y que pueden hoy hacer frente a ese plan hegemónico y unilateralista de Estados Unidos con respecto a las relaciones internacionales. Ya realmente es asombroso lo que hemos visto que ha pasado en Europa. Nadie se podía explicar una reacción, sobre todo países como Alemania o Francia, tal sumisión ante la imposición en materias claves y fundamentales para la soberanía de esos países, como el tema energético, del acceso a los combustibles gaseosos o líquidos. Pero que países como estos, Turquía, Irán, y los países de la OPEP, que han mostrado una resiedumbre frente a estas amenazas que todos sabemos que viniendo de Estados Unidos, y sabemos nosotros los venezolanos, lo podemos decir, que son asuntos muy serios y necesita pueblos muy firmes y gobiernos bien decididos a la defensa de la soberanía de sus estados. ¿Cómo ha sido la relación de Venezuela con Cuba? Es la primera visita oficial del presidente Maduro, pero ¿qué los lazos los ha unido históricamente? Bueno, el tema es que somos países miembros de la OPEP. Sí. Si bien no ha habido visitas del presidente Nicolás Maduro, los encuentros en las reuniones de la OPEP, se dan pues cada 2 o 3 veces por año en las reuniones oficiales y extraoficiales, de manera que hay una comunicación y un entendimiento permanente en temas esenciales que tienen que ver con los mercados energéticos globales mundiales, mantener el equilibrio o la búsqueda de los equilibrios entre oferta y demanda, de manera que no se produzcan estos cambios de precios que no favorecen a nadie, estos saltos de precios. Hace un año teníamos precios de petróleo $40, $50, y ahora tengo un impredecible a cuánto va. Esto hace que todo el mundo entre en una situación de inestabilidad, y la OPEP, uno de sus propósitos fundamentales ha sido ese. Y ese encuentro o ese entendimiento entre Kuwait y Venezuela se ha mostrado cada vez que hay reuniones de la OPEP. Y también en lo que le comentaba en la búsqueda del desarrollo de gasífero, digamos, lo que tiene que ver con la explotación del gas, que es la contribución con el tema del cambio climático. Es decir, el gas tiene que ser el paso de transición de la utilización de los hidrocarburos líquidos para ir hacia un mayor equilibrio con las energías y con la contribución, con el tema del control de la huella de CO2, que es una preocupación real y que tenemos que tener pendientes. Yo creo que esa es con Kuwait, que tiene una amplia experiencia en esto y en la ampliación de los mercados
Es decir, Venezuela se convierte, por sus reservas petroleras y gasíferas, en un elemento fundamental de estas políticas, tanto de las políticas centrales de la OPEP, como esta que ya mencioné, de los equilibrios de mercado, los equilibrios de oferta y demanda, como además de cómo contribuir en tecnologías y energías para el control del cambio climático. Y es con el tema de las tecnologías un punto que resulta fundamental, que porque producto del bloqueo de esta crisis económica que ha tenido todo este pulpo que significa el bloqueo, se ha afectado mucho además la ciencia y la tecnología en aras de mejorar el sistema de la producción petrolera y gasífera en Venezuela. En esta gira, ¿de eso qué se puede esperar? Bueno, no es casual. Yo que hemos visto que se incluye ahí países como Argelia, que es un país con una amplia experiencia y está insertado en el tema de los mercados globales de gas, de los más grandes del mundo, pues es el mercado europeo, del sur de Europa, del Mediterráneo. El caso mismo de Turquía y el caso mismo Kuwait, que son entonces acceso a tecnología y a mercados que se hablen pues y que muestran que esa política que desarrolló el presidente Chávez, que llamaba de los 5 equilibrios, entre ellos hablaba del equilibrio económico, la diversidad de la producción y el equilibrio en las relaciones internacionales. Recordemos que Venezuela hace 20 años, 22 años, la relación era absolutamente con los Estados Unidos. Y además a quienes se les ocurrió, al presidente Chávez cuando se le ocurrió decir de ir a mercados de la India o de China, bueno, dijeron que era un disparate. Y bueno, hoy estamos viendo qué gran disparate fue. Cómo ese es el punto, es un punto esencial en la búsqueda de ese mundo multilateral, que es la esencia, es una gran fortaleza que está mostrando la gira del presidente. Para el caso de la OPEP, en un momento además que aquí mismo en nuestros estudios lo decía Mohamed Barquindo, que además está a punto de entregar, hay cambios pero siempre buscando el equilibrio. ¿Hacia qué cambios va la OPEP? En donde además reconocía Barquindo que el gobierno y el liderazgo del presidente Maduro ha sido innegable durante estos años en medio de tantas dificultades. Bueno, hay un elemento que es fundamental porque enfrenta las políticas de los países de la OPEP a los intereses de las transnacionales petroleras y a los intereses de los Estados Unidos, que se ha convertido en un objetivo, es que los países de la OPEP aumenten su consumo de petróleo y de gas y de energéticos. Es decir, que nos veamos como países de la OPEP y no solo como puramente países productores exportadores, sino que además podemos incorporar parte de estas energías a nuestro propio desarrollo. Es decir, Venezuela, que viene teniendo un histórico consumo interno de 600, 700 mil barriles diarios, digamos que pueda llevar su consumo interno a 1 millón, 1,5 millones, y esto es a través de la ampliación de su industria y la ampliación de su agricultura, que por cierto es uno de los aspectos fundamentales que estamos viendo que lleva el presidente. Está otro de los temas, por ejemplo, del caso de Irán, que tiene tal nivel de experiencia. Va apoyado por su ministro de Agricultura y Tierras de aquí de Venezuela. Y por eso esas relaciones con Irán, que tiene que ver con esa diversificación de lo que es la producción. Eso hace y aumenta la demanda interna de los países de la OPEP, y esto, los Estados Unidos, que ven el mundo de un mercado petrolero, se convierte en una agresión más para ellos, porque necesitan ese crudo, esos petroleros necesitan el mercado para tratar de mantener precios bajos para su propio país, en el cual tienen ahorita un desastre. Para el mercado interno, que tienen un verdadero desastre, porque está sobre 7 u 8 el galón de combustible, es decir, directamente afectado el bolsillo del estadounidense. Pero hoy es donde la OPEP está levantando con todo su derecho de decir, bueno, por supuesto que tenemos petróleo y podemos contribuir, y ha sido siempre nuestro objetivo desde la fundación de la OPEP en el año 1960, de contribuir a los equilibrios entre la oferta y la demanda, pero también ahora se ha convertido también en una política fundamental el incremento del consumo y la demanda interna de estos países en aras del crecimiento y el desarrollo de su economía. Sí, para el caso específico de Estados Unidos, bueno, este es el otro lado de la moneda, pero usted ya lo decía, mire cómo se ha logrado que las potencias europeas, en particular Alemania, que es la que realmente manda dentro del bloque europeo, pues se supediten y llenen de sanciones a Rusia. Sí,
claro, Estados Unidos pudo mantener un sistema de precios controlados y que no les afectara su economía interna con el tema del fracking, mientras no vino la pandemia y desnudó aquella tramoya, aquella trampa desde el punto de vista financiero, porque no era un negocio económico, sino era una inversión política lo que se estaba dando con el tema del fracking. Estados Unidos produjo 5 millones, 6 millones de barriles adicionales con el fracking y desordenó el mundo completamente desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Pero con esa oferta ficticia, con esa capacidad de oferta ficticia apoyada en una ficción económica, porque era un proyecto político, cuando se desbarata, entonces queda esta realidad. Y quedan ahora sin ningún tipo de protección. Los precios en el mercado interno de Estados Unidos son los precios del mercado mundial global. Y que esto no fue así durante muchísimo tiempo, pero ahora esto se cae, se desbarata y no tienen forma ahora de contener lo que está sucediendo hoy. Estos días se vio el anuncio de que ya en Estados Unidos el galón de combustible va por encima de los $5. Así es, en algunos estados llega a 7, en otros a 8. Es el promedio, porque eso quiere decir que hay algunos que están por encima, ¿no? Y eso quiere decir entonces que se mantendrá la presión sobre Europa y las otras potencias emergentes que tienen petróleo y gas deben estar muy atentas. Hay una nota que salió no fue una nota, fue una declaración de Biden culpando a la Exxon del asunto de la inflación y de los precios de la gasolina. Que esto es importante ver porque esto muestra la gran batalla por el control de la política de los Estados Unidos financiera, económica y del propio gobierno entre las petroleras y las empresas energéticas. Recordemos que Donald Trump tuvo como secretario de Estado al presidente de la Exxon. Eso fue su primer secretario de Estado y que ahora la confrontación pareciera es por elevar, por desplazar a las petroleras y incorporar a las energías alternativas o buscando una fórmula que ha resultado un error y ha sido una absoluta farsa, un engaño a la población, al mundo entero, con respecto a las posibilidades de esta sustitución del petróleo de una manera drástica o brusca por este tipo de energía. Y esta confrontación de grandes capitales es también uno de los elementos fundamentales, inclusive de lo de la guerra en Europa, la guerra en Ucrania y el desconocimiento del derecho de Alemania de acceder a los energéticos rusos, porque al final esta guerra no es una guerra de Ucrania y Rusia, es una guerra para impedir que Alemania y que Europa tenga acceso a los energéticos en condiciones de equilibrio y de estabilidad en el tiempo para que permita un desarrollo. Eso se convierte en un problema geopolítico. Sin duda, un problema geopolítico en donde por ahora Estados Unidos, por lo menos ahora, garantiza que Europa le compre parte de sus necesidades en gas y petróleo. Que crezca e impedirle que se desarrolle. Impedir que Europa tenga crecimiento, impedir que tenga desarrollo. Porque con este sistema de precios y de acceso, de dificultades de acceso a los combustibles, Europa sale de competencia frente a mercados. Pero uno siempre se pregunta lo mismo, profesor, en otras oportunidades, que además este no es el tema, pero ahí hemos llegado porque da cuenta sin duda de la importancia geopolítica de esta gira y de este encuentro del presidente Maduro con los líderes de estas naciones. ¿Europa se da un tiro al pie? Bueno, alguien dice que los 2 pies y que si no hay más pies es porque no los tiene. Pero es que es ahora, impresionante. ¿Cuál es el motivo de esto? No les importa para nada el pueblo europeo. ¿Cuál es la sumisión? ¿Por qué tal sumisión? Es lo que la gente se pregunta, sí, hasta dónde puede llegar, porque hay unos pueblos, pudiera ser unos compromisos inconfesables, impublicables de los dirigentes políticos europeos, pero están los pueblos que están sufriendo estas consecuencias. O sea, el tema de la inflación o el tema de la escasez, el tema de las pérdidas de los empleos que va a haber, porque todo esto va a generar una situación de crisis, porque al haber menos consumo, al caer la demanda real, la demanda efectiva por la inflación, luego por los despidos y por todas estas cadenas que se cumplen en materia de la economía, va a crear unas situaciones con los pueblos. Y tendrán los gobernantes o los partidos políticos hoy que tienen la conducción de la mayoría de estos países en Europa que tratar de explicar esto, ¿no? Porque ya el mismo pueblo alemán no se explica, pero ¿cuál es la razón
por la cual estamos comprando el petróleo y el gas ruso, pero al doble del precio. El petróleo y el mismo gas. ¿Quién le explica eso? ¿Quién le da una explicación razonable a esto? Ahora, digamos, esos son los acontecimientos ahora en políticas sociales, las consecuencias de esta... Parte de lo que la misma gente en Europa, en tantos países, sobre todo en el sur de Europa, dicen que ya no hay nada de bienestar social, del que el bienestar que se implementó después de la Segunda Guerra Mundial para que crecieran los países europeos que habían quedado devastados por la guerra, sino que es un verdadero malestar social, es lo que la gente dice. Profesor, pero por último, para Venezuela, a nivel interno, cuando vemos que el país sin duda está en un nuevo momento, no solamente político, sino también de carácter económico, producto además de la resistencia, de la resiliencia, de la creatividad, ¿qué significa esta gira del presidente Maduro? Bueno, la confianza que da el tema de políticas firmes, como el tema de la búsqueda de la paz y de las relaciones multilaterales. Esto que ahorita está sucediendo da una expectativa favorable sobre las consecuencias que puede traer los logros del presidente de este viaje. Lo segundo es que, así como ha tenido políticas el presidente, y no solamente, sino ya son políticas nacionales, el plan de la patria, con respecto al tema de los equilibrios estos que conversamos, también el presidente Nicolás Maduro ha impulsado a lo interno los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, los temas de las comunas, es decir, esquemas de producción en el propio mundo petrolero, petroquímico y refinador y gasífero, en el mundo ya de las comunas, en el sector ya no petrolero de las economías, que le permite inclusive a Venezuela, al presidente Maduro, proponer un mundo que no tenga tal dependencia de la economía petrolera. Eso es un gran objetivo, una gran meta. Hay trabajadores hoy de los consejos políticos en las empresas que tienen propuestas para aumentar la producción de gas en convenio con empresas privadas, de manera que hay aparte de las posibilidades económicas, de acuerdos económicos que seguramente el presidente nos va a traer una cantidad de cosas, pero también hay un avance en lo político interno, porque necesita también una población que se active en ese proceso de transformación. Es decir, ese mundo del mundo rentístico petrolero ya no tiene cabida, y ahora tiene la cabida del mundo de la participación de la población en el hecho productivo como tal. Muchísimas gracias. Esa es la expectativa que creo que... Pues gran expectativa. Sí. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias. Bueno. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, semana crucial para la segunda vuelta presidencial. Según las más recientes encuestas, Gustavo Petro del Pacto Histórico amplía la ventaja al aspirante uribista Rodolfo Hernández. Analizamos todo este escenario electoral en minutos en Es Noticia. Hoy es un día importante para la salud. Hoy Bolivia está dando un salto cualitativo importantísimo en cómo tratar enfermedades como el cáncer. A 3 meses de la inauguración, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia del Alto atendió a más de 1.700 pacientes con cáncer, 78% del área urbana y 22% del área rural. Recibieron atención médica especializada con equipos de última generación. La misión más alta del gobierno nacional es proteger la vida y salud de todas las bolivianas y bolivianos. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. La moneda es el motor
motor que impulsa la economía. Es fuerte por su estabilidad y es saludable cuando, por ejemplo, los precios se mantienen. O sea, cuando en los mercados hay de todo y te alcanza para comprar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene una de las tasas de inflación más bajas de las economías del mundo. Los medios internacionales han reconocido la fortaleza de nuestra economía. ¿Y nosotros? Una pregunta caserita, ¿ha vendido bien el día de hoy? Adiós, gracias, sí, estamos yendo bien, nos está yendo bien ya. Sí, y estoy viendo que hay de todo, ¿no? Para comprar hay variadito, caserita. Sí, hay de todo, señorita, en este mercado se encuentra de todo ahí. Y estamos avanzando, ¿no? Con la reactivación de la economía aquí en Bolivia. Eso, adiós, gracias, estamos saliendo adelante. Sí, estamos avanzando, señorita, así poco a poco. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante. En Noticia Colombia, la nación entra en la recta final para la segunda vuelta presidencial. Según una encuesta reciente, Gustavo Petro vencería a Rodolfo Hernández. Vamos a revisarlo. De acuerdo con la encuesta publicada este fin de semana por la empresa Jan Haas, para un medio local, el candidato del pacto histórico estaría 10 puntos porcentuales por encima de su par de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Gustavo Petro subió a 45% en la intención de voto respecto a la última encuesta y Rodolfo Hernández bajó a 35%. El mismo panorama se reflejó en Antioquia y el eje cafetero, donde Petro también ascendió de 29% a 34% y Hernández pasó de un 49% a un 42%. En la ciudad de Bogotá, bastión político de Petro, se mantiene con un 49% y Hernández tiene una intención de voto del 30%. En la región Caribe, Petro tiene 55% y Hernández 26%. En la zona Centro-Oriente, Hernández lidera con el 50% y Petro con el 31%. Y en la región Pacífica, Petro lidera con el 64% sobre Hernández, con el 23%. Quedan pocos días de una turbulenta campaña en la que el candidato derechista, Hernández, no ha podido librarse de polémicas. Este lunes fue divulgado el testimonio de Luis Andelfo Trujillo, principal testigo contra Hernández en el caso de corrupción en el que está acusado por interés indebido en la celebración de contratos cuando fue alcalde de Bucaramanga y citado a audiencia el 21 de julio. El testigo asegura que el alcalde le dio posada al contratista que hizo los pliegos de la falsa licitación, a la medida de la empresa Vitalogic, a la que se adjudicó el proyecto de tratamiento de basuras. ¿Dónde se reunieron? Primero se reunieron en el apartamento, en el Marriott, ¿qué fue? En el Marriott y después fue en el penthouse del alcalde. ¿Y allí qué se acordó? Se acordó escoger la calavera, que era la que iba a hacer los pliegos, y ¿quién fue el que acuñó o se inventó ese término calavera? El alcalde, Rodolfo. Y pongan ustedes la calavera. La calavera era... El que hacía los pliegos. El que hacía los pliegos. En este caso, ¿quién fue la calavera? Jorge Alarcón. Un contrato en el que el hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández, ganaría una comisión y su madre pidió que quedara por escrito en un contrato. Es un contrato que hicimos con Carlos Gutiérrez, con Alarcón y con Luis Carlos. Sí. Por sugerencia de doña Socorro, de la mamá, pues ella dijo que tenía que aparecer su hijo ahí en el contrato. O sea, una brutalidad, pero bueno, tal vez no sabían de lo público. El contrato, que deja evidencia, fue autenticado en una notaría de Bucaramanga. ¿Usted lo puede mostrar?
Está autenticado por Luis Carlos. ¿Lo autenticaron? Por Carlos Gutiérrez. ¿Dónde lo autenticaron? En la notaría novena, pues, y ahí de Bucaramanga. O sea, ustedes firman un documento donde se establece una comisión por la realización de ese contrato, y esa comisión, entonces, para que eso quede, comprometa realmente, entonces firman y van y lo llevan en una notaría. En una notaría, sí, porque Luis Carlos nos dijo que tenía que ser notariado. El proceso judicial contra Hernández afecta directamente los resultados del domingo, pues si resulta electo presidente, después de su posesión, el Senado tendrá que suspenderlo del cargo para que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema se encargue de continuar el juicio. Si no llegara a ser elegido presidente, entonces será investido senador, lo que corresponde para el segundo en votos en segunda vuelta. En este caso, también debe ser puesto a órdenes de la Sala de Juzgamiento. Parte de los hechos de esta jornada que analizamos con Daniel García Peña Jaramillo, excomisionado de paz en Colombia, profesor universitario, historiador, periodista, nos acompaña desde Bogotá. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, me encuentro muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Primero preguntarle acerca de las encuestas. Esta, por ejemplo, que veíamos en pantalla de Jan Haas el fin de semana, plantea un panorama bastante distinto a lo que habíamos visto hasta precisamente el día de su publicación, el sábado en la mañana. Empate técnico, en donde, a pesar del empate técnico, iba de primero en esas encuestas, en la mayoría de ellas, Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro. Conocer su opinión. Sí, lo cierto es que hay una guerra de encuestas que es difícil saber cuál tiene la razón. Por supuesto que ha habido unas que tienen en ventaja a Rodolfo Hernández, esta de Jan Haas, que le da una brecha, una bastante grande ventaja a Gustavo Petro. Lo cierto es que la mayoría de las encuestas han dicho que va a haber una elección reñida, pero a esas alturas pues ya a partir del domingo ya no se pueden publicar más encuestas y por lo tanto pues va a seguir especulándose en torno a lo que pueda suceder, porque si uno mira el conjunto de las encuestas, todo parece indicar que de todas maneras va a ser una elección bastante reñida. En todo caso, profesor, queda en el ambiente a quién creer, en el marco de lo que significó en primera vuelta y en segunda vuelta todas estas encuestas, unas que tienen amplia experiencia y tradición en Colombia, otras que aparecieron de la nada, y es una batalla de encuestas, pero en donde además se establece una matriz ante la opinión pública. No, sin duda, y tiene que ver tanto por la seriedad o la trayectoria de las encuestadores como los medios que la están publicando. Esta de Jan Haas, que es una de las encuestadores, digamos, con mayor reputación, fue publicada por RCN, que es una cadena de televisión y de radio de derecha, y por lo tanto pues sorprende ese resultado favorable a Gustavo Petro. En cambio, otras encuestas como el Centro Nacional de Consultoría, como el tema Ipsos Gallup, que son también empresas bastante serias que han tenido una trayectoria y que han acertado en elecciones pasadas, pues los resultados son mucho más reñidos. Y ahora de esto, del mundo de las encuestas al mundo real, profesor, quedan solamente 6 días para la segunda vuelta presidencial. Y lo que se deduce también producto de esos resultados es el nivel de indecisos de voto en blanco. ¿Usted qué cree? Sí, yo creo que en primer lugar ha sido una campaña, y esta última recta en particular, bastante agresiva, bastante sucia. En vez de propuestas o debates en torno a los planes de los candidatos, lo que se ha visto y ha prevalecido son ataques de las dos campañas contra la otra. Ha salido una serie de videos de la campaña de Gustavo Petro que hablan de cómo hacer una campaña sucia con los contrincantes. Del lado de la campaña de Rodolfo, los ataques a Gustavo Petro. Es decir, ha sido una campaña bastante sucia, y yo creo que eso ha llevado a que muchos votantes pues se sientan decepcionados. Hay un sentimiento que de alguna manera de hastio frente a lo que ha sido esta campaña, y eso puede revertir en un aumento del voto en blanco,
que eso sí es constante en todas las encuestas. Parece que el voto en blanco está subiendo, o quizás también puede llevar a que mucha gente que había pensado votar no lo haga y que podemos tener un nivel más alto de abstención. Pero lo cierto es que esos últimos días, pues, vamos a ver hasta qué punto esos ataques van a tener efecto, pero pareciera que la gente, en vez de votar a favor de un candidato, muchos están votando en contra del que Profesor, ¿me escucha? Sí. Bien, solamente perdimos la comunicación por unos segundos. Hablemos de algunos hechos que se han registrado que usted da cuenta, pero que además llaman mucho la atención porque pasan de una situación en particular a cómo lo asume la institucionalidad. En particular, me refiero a la decisión que toma la Fiscalía de investigar a los que se consideran víctimas de los videos que fueron grabados hace más de 8 meses, pero que luego se presentan como si fueran de estos días, pero no con un hecho tan grave como el espionaje ilegal, la filtración. Ahí viene parte de la controversia. El medio de comunicación que recibió los videos, que es la revista Semana, que es una revista bastante de derecha, ha afirmado que los videos salieron fue de alguien interno, de alguien de la campaña misma, de Gustavo Petro, de una persona que supuestamente está en desacuerdo con las tácticas de la campaña. La campaña de Petro ha dicho que no, que se trata más bien de una chuzada, del término que utilizamos en Colombia para la intercepción ilegal. Realmente no es claro cuál es el origen de estos videos, pero de nuevo eso agrega a un clima enrarecido, a una campaña negativa, a una campaña de ataques, donde desafortunadamente han brillado por su ausencia las propuestas, las discusiones y los debates. Normalmente en las elecciones pasadas pues ha habido debates entre los candidatos sobre las propuestas y demás. En esta ocasión no se han dado y por lo tanto las noticias en los últimos días han sido en torno a las acusaciones mutuas de las dos campañas. Pero allí entonces habría también que cuestionar el papel que han jugado los medios de comunicación, porque se han prestado precisamente a este escenario como actores políticos. Sin duda, sin duda. Yo creo que hay una inmensa responsabilidad de los medios de comunicación, principalmente los medios, digamos, más inclinados a apoyar al gobierno, pues estos periódicos y revistas que tienen tendencias más a favor del establecimiento, que se han dedicado casi exclusivamente a cubrir los escándalos, los videos, las denuncias de lado y lado, pero que, repito, no han servido para que el elector conozca las propuestas, conozca las diferencias entre los candidatos, y eso es realmente lamentable. Y con el tema de los debates, profesor, debería existir una norma que obligue a los candidatos a asistir a debates, porque se les hace recomendación, se les pide que se comprometan, pero no es obligatorio. Y entonces Rodolfo Hernández dice que no va a los debates, pero pues es claro que no va, porque tiene un contendor con una gran facilidad para la oratoria, con todo además una experiencia en ese tipo de debates. Así que por más que digan lo contrario, sería muy ingenuo pensar que es que no va a los debates porque está amenazado o porque mejor sigue hablando por TikTok. No, sin duda. Yo creo que eso desafortunadamente en Colombia no existe, como en otros países donde los debates están institucionalizados, donde de alguna manera, independientemente que quieran o no los candidatos, es un deber de los candidatos enfrentarse a sus contrincantes en los debates. En el pasado, repito, así sucedía, era bastante normal y yo diría que nos habíamos acostumbrado a los debates en las elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta. Efectivamente, en esta última, en lo que ha sido la segunda vuelta, la decisión de la campaña de Hernández de no asistir a los debates, pues ha sido desafortunado, y creo que más allá de que le hubiera ido bien o mal, sin duda Gustavo Petro tiene una mayor trayectoria, es
reconocido por su capacidad de los debates, pero quien realmente sale perjudicado es el elector, la ciudadanía colombiana, que no tuvo la oportunidad de ver cara a cara los dos candidatos como se ven en la gran mayoría de los países del mundo. ¿Cómo debería ser? Por último, profesor, ¿qué impacto cree usted que tendrá esta revelación, por ejemplo, de hoy, donde se presentan pruebas acerca del escándalo de corrupción en el que está involucrado Rodolfo Hernández? Es difícil saberlo porque obviamente Rodolfo Hernández sale a negar esas acusaciones, dicen que son los corruptos en Bucaramanga que le están montando esto en su contra. De todas maneras, yo pienso que el votante de Rodolfo Hernández es mucho más volátil, a diferencia que de Gustavo Petro, que tiene una base de apoyo mucho más firme, mucho más sólida. Rodolfo Hernández es un candidato que apareció relativamente tarde, es un fenómeno más de opinión, y por lo tanto los votantes de Rodolfo Hernández son mucho más variables y volubles, y por lo tanto yo creo que estos escándalos lo pueden afectar. Además que ha habido muchos errores cometidos por Rodolfo Hernández, ha mostrado su desconocimiento del manejo del Estado, ha hecho unas declaraciones que han sido tomados como insultos de católicos, unas declaraciones bastante negativas frente a la Virgen María, y bueno, ha habido una serie de errores de Hernández que creo que le están restando, y que por lo tanto la tendencia que se había dado hace 2 semanas después de la primera vuelta, en la cual Hernández parecía estar subiendo y estar por encima de Petro, pues creo que ha venido bajando, y eso pues sin duda pues lo veremos el domingo, pero yo creo que seguramente si Petro gana las elecciones tendrá mucho que ver con los errores cometidos por Rodolfo Hernández. Y su cercanía con el uribismo, que ya después de la visita a Estados Unidos, pues es que a nadie le quedan dudas de toda su cercanía con el uribismo y con las estructuras propias, además del partido de gobierno. Sí, no. Yo creo que ahí hay que mirarlo con más cuidado. Lo cierto es que el uribismo, muchos sectores del uribismo están apoyando a Hernández precisamente por la simple razón de que no es Gustavo Petro, es decir, están votando contra Petro. La campaña de Hernández ha intentado distanciarse, de hecho, ha sacado una serie de pronunciamientos mostrando posiciones distintas al uribismo, por ejemplo, a favor del acuerdo de paz, de reabrir relaciones con Venezuela. Entonces, creo que no es correcto simplemente decir que Rodolfo Hernández es el candidato uribista. Por supuesto que tiene apoyos de estos sectores, pero repito, más que apoyar a Rodolfo Hernández, lo que están haciendo es votando en contra de Gustavo Petro, pero sin duda esto lo afecta. Yo creo que esa imagen de independiente, de outsider que tenía Rodolfo Hernández, pues en la medida en que se le suman apoyos del uribismo, pues eso le resta credibilidad frente a muchos sectores de la opinión. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Francia, analizamos los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, en las que el partido del presidente Emmanuel Macron está a punto de perder su mayoría, mientras que repunta como segunda fuerza política la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Vamos a ver lo que está pasando al volver en Es Noticia. Pacientes con dolor crónico, y la migraña es un dolor crónico, tienen tendencia a la depresión y a la ansiedad. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur.
En Noticia Francia, los resultados de las elecciones legislativas de este domingo indican que el partido del presidente Emmanuel Macron está a punto de perder su mayoría absoluta en el Parlamento. En tanto, la izquierda obtiene un significativo resultado por en aprietos la agenda neoliberal del actual gobierno. Los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia asestó un revés al presidente francés Emmanuel Macron, cuyo bloque político empató con el Frente de Izquierdas y podría perder su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. De acuerdo a los conteos preliminares, la alianza liderada por el partido gobernante de la República, En Marcha, obtuvo el 25,75% de los votos, es decir, 21.442 sufragios, más que en la nueva Unión Popular Ecologista y Social, de Jean-Luc Mélenchon, que se hizo con el 25,66%. Les hablo con toda la emoción que pueden adivinar por el resultado. Como se ha anunciado, al final de esta primera vuelta, la nueva Unión Popular está a la cabeza y estará presente en más de 500 distritos electorales en la segunda vuelta. Las proyecciones en términos de escaños en este momento son casi sin sentido, excepto para mantener una ilusión. Analistas consideran que la abstención fue la gran vencedora en la jornada electoral, al marcar un nuevo récord al ubicarse en 52,49% y superando la registrada en 2017, evidenciando el desinterés de los franceses en unos comicios ahora eclipsados por la presidencial. Tras los resultados de las legislativas, varias encuestadoras señalan que las fuerzas que apoyan a Emmanuel Macron lograrían en la segunda vuelta, pautadas para el 19 de junio, entre 255 y 295 escaños, seguidas de las NUPES, de 150 a 210. El avance de los socialistas liderados por Mélenchon pone en peligro la mayoría parlamentaria a la que aspira Macron para poder avanzar en su plan de gobierno de corte neoliberal. El control de la Asamblea Nacional es clave para el tablero político de Francia, ya que Macron necesita al menos 289 escaños para gobernar sin grandes obstáculos, y la oposición quiere evitarlo para obligar a un posible gobierno de coalición, con el nombramiento de Jean-Luc Mélenchon como hipotético primer ministro. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Romain Migus, periodista, analista, nos acompaña desde Lima, en Perú. Romain es analista francés. Romain, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Muchísimas gracias. Primero preguntarte, y lo digo además en clave latinoamericana, porque no es común que para las elecciones legislativas se vaya a 2 vueltas. El próximo 19 hay otro ejercicio de esas características. ¿A qué se debe? Sí, en Francia hay 577 circunscripciones y, como lo has dicho, hay 2 vueltas. Para calificarse a la segunda vuelta, un partido, un candidato, tiene que hacer 12.5% de los inscritos. Ya, entonces, en las cifras que vimos en el reportaje, vimos una especie de empate técnico entre la NUPES, es decir, la coalición de izquierdas, digo de izquierdas porque son varias, desde social liberal, socialdemócrata, ecologista liberal, algunos soberanistas, o sea, hay mucho ahí que han hecho un acuerdo previo. Yo digo eso porque es importante resaltarlo, y la coalición liberal de Macron. Entonces, si bien hay un empate técnico a nivel de porcentaje de votos, vamos a ver en una semana, el 19, vamos a ver en cuántos escaños se traduce eso. Hay unos sondeos que prevén una victoria del campo liberal de Macron, o solo o incluso aliado con el partido de la derecha tradicional. Pero hasta ahora son solamente proyección en un modelo particular de votación. Romain, ¿qué tanto puede cambiar el escenario político de esta votación en tan pocos días a la del próximo domingo 19? Conociendo un poco la historia política del país, te lo pregunto, ¿qué tanto puede cambiar el escenario, además en términos de medición de fuerzas? Pues
obviamente yo creo que hay que resaltar que después de la elección presidencial que tuvo lugar hace un mes, hay una sola coalición. O sea, en la elección presidencial surgió 3 fuerzas con un electorado particular. El Rassemblement Nacional de la señora Le Pen, que tiene un electorado popular anclado en el mundo rural o periférico. La coalición liberal de Macron, organizado alrededor de Macron, que tiene como electorado los ganadores de la globalización, principalmente en ciudades, y también el electorado alrededor de este frente de izquierdas, que tienen sus electores en la clase media, media-baja, desplazada de las ciudades y de los suburbios urbanos. Son 3 electores, son 3 focos de electores que casi no se hablan, viven en un mundo totalmente paralelo, y la única coalición que logró hacer campaña de verdad ha sido la coalición agrupada alrededor de Jean-Luc Mélenchon, que tenían unas palabras, unos lemas de campaña federador, y bueno, eso se explica por el buen resultado que tuvieron. ¿Eso será suficiente para tener una mayoría e imponer un gobierno, un primer ministro al presidente Macron? Eso no sé, eso lo veremos en una semana. Por ahora estoy un poco pesimista para eso. Es lo que estaría por verse. Bueno, 2 preguntas en una. ¿A qué se debe el pesimismo, teniendo en cuenta que ha sido mucho mejor este resultado para el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, en comparación con las presidenciales? Pero y segundo, también en comparación con las presidenciales, ¿en qué cambió? Porque sin duda hay un mejor resultado. A él sí lo vemos realmente en esta jornada muy optimista, muy sonriente por el resultado. Oui. Alors, ¿por qué yo soy pesimista? Primero, porque la mayoría de los duelos de la segunda vuelta van a ser entre la coalición de Macron y la coalición de izquierdas, ¿no? Hay cerca de 300 circunscripciones en juego entre estas 2 fuerzas. ¿Por qué hicieron un buen resultado las izquierdas? Precisamente porque se unieron bajo todas sus formas, incluso partidos o propuestas políticas que hasta esta elección se estaban enfrentando porque tienen grandes y serias diferencias. Cosas que precisamente vamos a ver si esta coalición de izquierda puede resistir después de haber electo sus miembros, porque hay fuertes diferencias. Sin embargo, ya no tienen reserva de votos. Hicieron la alianza perfecta y pueden ir a buscar electores abstencionistas, porque hubo una abstención récord en 60 años, una abstención de 52%, sin que nadie diga nada sobre la legitimidad del proceso electo, dicho de paso. Y esta coalición de izquierdas no tiene reserva de votos. A cambio, Macron, que propone una coalición liberal, puede tener unas ciertas reservas de votos en la derecha tradicional, que finalmente hay muy poco que los separan a nivel económico, a nivel de pensamiento de sociedad. Y bueno, esta derecha tradicional hizo un resultado alrededor del 13-14%, por lo tanto, algunos de sus electores podrían desplazarse y darle la victoria al candidato de la coalición de Macron a la segunda vuelta, que repito, se va a dar en casi 300 circunscripciones entre la coalición de izquierda y la coalición liberal. Por último, y en lo que sí tienes mucha razón, como siempre, además que le tomamos el pulso a los procesos electorales, es el alto nivel de abstención. También eso dice mucho del hartazgo, del momento complejo, de la crisis económica, la situación europea. ¿De qué manera caracterizas ese resultado de abstención? Bueno, es un proceso que va cayendo desde hace ya por lo menos unos 15 años. La gente en Francia, ¿no? La gente creo que ya no ve el interés no tanto por la política, porque
en la elección presidencial no hubo una abstención significativa, pero por todos los procesos de elección local, que sea un diputado o que sea el alcalde o el presidente de región. O sea, yo debo recordar que en el año 2020-2021 hubo elecciones municipal y regional con tasa de abstención del 70%, del 60%, o sea, gigantesco. Y aquí, bueno, vemos que por primera vez hay más personas que decidieron quedarse en su casa que ir a votar, o sea, que es revelador de un cierto malestar en la población francesa. Muchísimas gracias, Romain, por este resultado. Luego podremos conversar acerca de lo que suceda el domingo 19 de junio con estas elecciones. Gracias. ¿Cómo no? Espero tu invitación. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.